tardes. En nombre de Edición LAN, Círculo Acton Ediciones y Revista Pucará, le damos la bienvenida a lo que es el lanzamiento de la 10ª edición del libro Los Soldados del Mar en Acción del destacado historiador Francisco Sánchez. Francisco es licenciado en Historia, licenciado en Educación, profesor de Historia y Ciencias Sociales y magíster en Historia por la Universidad de Valparaíso, magíster en Ciencias Militares y Planificación Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, diplomado en Historia Militar de América por la Escuela Militar del Ejército, graduado en Estrategias y Políticas de Defensa por la National Defense University de Estados Unidos, de la Academia Internacional de Liderazgo, Fundación Neumann, Alemania, además de contar con cursos en metodología de enseñanza en la Texas A&M University en Estados Unidos y haber efectuado cursos doctorales en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es autor del libro Los Soldados del Mar en Acción, la Infantería de Marina en la Defensa de la Soberanía Austral, 1958-1979, coautor del libro 1978, Operación Lanceros, Voces de los Centinelas de Última Esperanza, 1978, Tempestad en el Beagle, Soldados de la Paz, Voces de los Soldados de la Paz, además de haber participado en el equipo del libro y documental 1978, Los Soldados del Beagle, además de una treintena de otros libros. Es colaborador de diversas revistas del ámbito de seguridad y defensa, publicando en los últimos años en Revista de Marina, Revista Vigía, Revista Pucará Argentina, Revista Ensayos Militares, Revista Armas y Servicios del Ejército de Chile, Revista Vega de Brasil, además de en el Memorial del Ejército de Chile. O sea, de hecho también uno de sus mayores títulos, como él mismo lo señala, es ser padre de Florencia. Y por lo que estoy viendo también, sí, es más importante, y por lo que también nos está demostrando ahora, además es padre adoptivo de Dorotea. Así que, Francisco, una vez más, bienvenido. Tenemos la grata oportunidad de tenerte nuevamente con nosotros y lanzando este libro maravilloso que es Los Soldados del Mar en Acción. ¿Nos puedes comentar un poco del libro? Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, don Oscar y Reni. La verdad que siempre es un placer estas conversaciones porque de una u otra forma, estando tan lejanos, nos vuelven a un punto de encuentro que de una u otra forma ha permitido una bonita amistad. Para mí es súper simbólico este Reni Bake, que una gran amiga que conocí en Guatemala, también graduada del CHDS en Washington, y que de una u otra forma siempre me ha tratado de incentivar, a pesar de la distancia y el tiempo, para poder seguir escribiendo. Este libro, la verdad que de una u otra forma es un libro muy especial para mí. Representa parte de los esfuerzos de mi tesis de pregrado, pero que después de 10 ediciones ha sufrido cambios radicales que tienen que ver tanto con el nivel de aprendizaje que uno constantemente tiene, intercambiando opiniones con distintos investigadores, distintos veteranos, personas que dan una visión distinta, así como también la experiencia propia de la vida, que de repente te hace repensar las cosas distintas y sobre todo la coyuntura que de una u otra forma te hace ver de que un hecho tan lejano, desconocido como el incidente en Lotte Snipe, que vamos a hablar más adelante, tiene repercusiones político-estratégicas realmente fundamentales para nuestro país y que son desconocidos no tan solo por la gran cantidad de ciudadanos, sino también por los parlamentarios, los congresistas, lo cual es una de las grandes falencias que nosotros como investigadores tenemos que subsanar esta brecha. Algunos hemos optado por la investigación y la difusión no tan académica, otros a través de la difusión masiva y otra difusión académica. Yo siempre digo que son vías paralelas, ninguna es mejor que otra, pero lo importante es tratar de dejar una marca dentro de lo que uno puede aportar a la humanidad. Bueno, Los Soldados del Mar en Acción para mí es un libro realmente especial,
Es el primer libro que es de mi autoría en forma solitaria. Es el tercer libro que yo participé, pero ha sido un libro que de una u otra forma siempre me ha vinculado a personas que me lo han pedido, que siempre me dicen yo no alcancé la edición anterior, o ¿sabe qué? ¿Usted el de los soldados del mar en acción sí me puede dar una copia? No. Entonces, eso ha conllevado que a través de estos 12 años que ya tiene el libro, hayan salido diferentes ediciones, algunas con éxitos realmente impresionantes para mí, como fueron las tres primeras, que realmente el libro se acabó en 2 meses. La fecha septiembre del 2009, Navidad del 2009, quizás fue fundamental, y ahí está la edición y la ayuda de un gran amigo que no nos acompaña en la tierra por lo menos, pero sí de estar en los cuarteles celestiales, que es don Alfonso Márquez de la Plata, que yo a él le debo no tan solo la oportunidad de poder publicar, sino también de aprender cómo publicar. Y eso es lo que yo he tratado siempre de entregar como una aposta para diversos autores e investigadores. Entrando propiamente al libro, el libro cuenta con el prólogo del senador Francisco Chaguán. Esto no es producto del azar. El senador Chaguán fue una de las personas que ya el año 2008 hablábamos del tema de la crisis del Beagle. Me invitó a presentar el libro en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y con él siempre hemos mantenido una larga amistad, que dentro de nuestras diferencias naturales tenemos puntos de encuentro con lo que ha sido el reconocimiento a los veteranos de 1978. Un tema que no ha sido menor, una gran cruzada, que creo yo que tuvo su mejor o su mayor esplendor, o logró el objetivo inicial con el homenaje realizado en el Senado, en el ex Congreso Nacional, el 16 de septiembre del año 2018, y posteriormente en el Salón Plenario del Congreso el día 17 de septiembre del mismo año en Valparaíso. Por lo tanto, el prólogo del senador Chaguán no es tan solo porque sea mi amigo, sino porque también es una persona que ha estado dentro de una cruzada que ha sido mucho mayor. También van los comentarios de un gran maestro, que es el brigadier Jaime García Covarrubia, una persona que conocí en mi paso por el CHDS de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, y con quien he podido fraguar una gran amistad, una persona que realmente es extraordinaria, y que tuvo la gentileza de no tan solo hacerme comentarios, sino también correcciones y sugerencias, lo cual siempre se agradece. Por otro lado, también estaba el doctor Fernando Wilson, una de las personas que en historia naval, sin lugar a dudas, es una autoridad, que siempre me ayudó, quizás en momentos que él nunca lo supo, pero me ayudó siempre a mantener el ánimo en momentos muy difíciles. Y también tuvo la gentileza el año 2018 de realizar un comentario en torno al libro, que él, la verdad que su generosidad intelectual para mí siempre ha sido un ejemplo. Al igual que Carlos Valdenegro, un oficial de reserva naval, abogado, aquí ya nos estamos juntando pura gente del derecho, pero que me permitió tener visiones distintas ya pasados 9 años del libro. Por lo cual también los comentarios de él fueron muy importantes, al igual que Ricardo Santana, que fue alumno mío en el año 2007 en la Universidad Andrés Bello. Posteriormente somos colegas y actualmente fuimos fraguando una amistad, y que también tiene una visión absolutamente distinta, pero que complementa este libro. Y en esta 10ª edición sumé a un gran amigo, que es el señor Cristian Parada, para poder darle un sentido distinto al libro, con un comentario que la verdad que es muy emocionante, aunque uno de repente dice, ¿cómo comentar un libro? Yo lo que siempre sugiero es que no cuenten el libro, sino lo que sienten sobre el libro. Y yo creo que Cristian no tan solo transmitió lo que sentía el libro, sino también lo que sentía del proceso de la crisis del Beagle. Yo creo que te agradezco profundamente tus palabras, la verdad que son muy bonitas. Y bueno,
Eres parte de esta 10ª edición y te lo agradezco mucho. Gracias, Y al igual, Francisco. en el prólogo, que generalmente los autores no lo hacen, pero cuando uno edita puede darse alguna libertad, agradezco a todas las personas que de una u otra forma me han ayudado a reflexionar y a tener clases de humildad desde mi egreso a la universidad por aquel lejano ya 2007, pero que han estado a lo largo de toda mi vida. Además decir que hay una frase para los miembros del CHDS donde está Renny Bake incluida, y evidentemente también a las personas que conocí en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, donde conocí precisamente a Renny Bake. Así que para mí tiene un valor muy importante que Renny esté en esta presentación. Que sea dicho de paso que nosotros nos conocimos en la presentación de un libro mío en Guatemala, un 12 de febrero del año 2013, en donde ella participó, no me acuerdo en qué nombre la sala era, pero no sé si era sala Hannah Arendt o Milton Friedman, pero era algo por ahí. O sea, Entonces, con grandes diferencias podríamos decir. pero la Universidad Francisco Marroquín tiene esas virtudes, tiene ese dinamismo. Sí, Lo cual no quiere decir que uno comparta todas las ideas que dice el profesor. por eso te decía. Bueno, el libro... Disculpa que te diga algo que es importante, que ¿sí? no es casualidad algo, que la 10ª edición del libro tú la hayas lanzado justamente en el mes de febrero. ¿Por qué, Francisco? Qué importante. Bueno, tiene que ver con la historia del Cuerpo de Infantería Marina chileno. En febrero, específicamente, el libro buscaba salir en febrero. Ustedes saben que el tiempo de la imprenta uno no lo maneja muy bien, pero curiosamente, el 4 de febrero del 2021 era el nuevo aniversario de la toma de Valdivia y Corral, que es una de las gestas más importantes del Cuerpo de Infantería Marina dentro de sus más de 202 años. Por lo tanto, el hecho que haya salido en febrero es netamente simbólico, pero que haya salido de imprenta el 4 de febrero también es una estrella adicional. Bueno, el libro en sí, yo siempre hago la misma advertencia. Aquí medidas de balas, cañones, orugas, si la tierra era húmeda, seca, no. Acá vamos a ver temas macro. La verdad que yo cada vez que lo leo el libro, lo he tenido que leer por lo menos 10 veces, cada vez lo encuentro más fome, pero he tratado de mejorar el lenguaje, he tratado de hacerlo más sencillo. Si ustedes ven la primera edición, yo a rato aspiro a tratar de sintetizar el problema chileno-argentino desde un punto de vista casi muy academicista. Ya en la 10ª edición ese sentido academicista ya va desapareciendo y trata de hacer una historia más práctica, un relato más llano. Don Carlos Burnes, ¿cómo está? Ya. Por lo tanto, el libro en su primera parte trata de sintetizar lo que son las relaciones chileno-argentinas desde el siglo XIX hasta la previa o el contexto anterior a 1958, exactamente hasta antes del incidente en Lotte Snipe, demostrando de que las relaciones diplomáticas chileno-argentinas de una u otra forma han sido dinámicas, no han tenido una política propositiva por parte de Chile. Ahí la clase diplomática y la clase política tienen mucho que ver en el tema, pero también hay que comprender el Chile del siglo XIX. Las corrientes americanistas eran más fuertes en Chile que Argentina, se buscaba un ideal de paz continental, y también hay una practicidad y desconocimiento del territorio nacional que nos lleva de una u otra forma a ceder a intereses contrapuestos del Estado argentino con relación al chileno. De esta manera, nosotros comenzamos con los reclamos propios de Argentina tras la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en el año 1843, y vamos viendo que hay una seguidilla de problemáticas diplomáticas que nos demuestran de que Argentina tiene intereses contrapuestos en relación a Chile. Esos intereses contrapuestos
yo siempre digo lo mismo, los intereses de los estados no son ni buenos ni malos, son lo que son intereses, van dando una dinámica diplomática que paulatinamente lleva a que Chile vaya abandonando sus aspiraciones bioceánicas, específicamente su acceso al Atlántico, y termine en lo que es el Tratado de 1880, donde Chile cede sus aspiraciones sobre la Patagonia Oriental, sobre ratificando lo que es su interés del control del Estrecho de Magallanes y lo que sería la proyección hacia el sur. Es decir, de una u otra forma se ratifica la tesis o'higginiana de que el Estrecho de Magallanes es una proyección fundamental, el Estrecho de Magallanes es una proyección hacia algo más, que es el Antártica, y hay un desinterés o un desconocimiento con respecto a lo que pasa en lo que es la Patagonia Oriental. Esto lleva de que sucesivamente el Estado argentino no tan solo tenga una presencia diplomática, o sea, no tan solo logre acuerdos diplomáticos, sino también presencia de facto, lo cual va presionando a un Estado que no tenía aspiraciones y tenía absoluto desconocimiento sobre lo que pasaba en la Patagonia Oriental. Recordemos que en el marco de la Guerra del Pacífico, específicamente la década de 1870, una eventual guerra de Chile contra Argentina se veía mucho más probable que un conflicto contra Perú o Bolivia. Esto por las diferentes políticas transaccionales que había tomado Chile para contener un eventual conflicto en el norte. Por lo tanto, acá nosotros encontramos diversos personajes, entre ellos el mismo Arturo Prat, que hacen estudios sobre la Patagonia Oriental y vislumbran la importancia y las riquezas que eventualmente pueden tener para el Estado. Sin embargo, estos diferentes investigadores y estos diferentes estudios no necesariamente comprometen o convencen a la clase política, lo cual lleva a que Chile, teniendo un conflicto en pleno desarrollo en el norte, busque evitar un tercer frente, o sea, un frente con Argentina, y ceda ante lo que es el Tratado de 1880. Eso, para los que no son chilenos, Reni, lo que hace Chile es básicamente que el límite de ambos países, en el caso de Chile, hacia el oriente, sea la cordillera de los Andes. Y el punto de división son las máximas alturas que dividen las aguas. Esto que en el papel suena súper claro, la realidad geográfica es súper difícil de definir. ¿Por qué? Porque no necesariamente las cumbres más altas son las que dividen las aguas. Y no necesariamente los ríos van por donde la lógica lo dice. Por lo tanto, lo que se pensó que iba a ser la solución a todos los problemas limítrofes entre Chile y Argentina conllevó una gran problemática que Chile todavía no ha solucionado. Tenemos litigios pendientes, prácticamente ya más de 141 años del Tratado de 1880, y eso son temas que son parte de la política contingente. De esta manera, nunca estuvo en duda el dominio del Canal Beagle, como tampoco del Estrecho de Magallanes, tras los diferentes tratados y acuerdos del siglo XIX. Sin embargo, iniciado el siglo XX, surge una corriente bastante fuerte argentina, que lo que busca precisamente es una capacidad bioceánica. Argentina hasta el día de hoy tiene una escuela geopolítica muy fuerte que lo que busca es básicamente legitimar el rol bioceánico de la nación argentina. Esto conllevó al desarrollo de diversas tesis, algunas más aventuradas que otras, pero una de las más importantes es la tesis en relación al Canal Beagle. La tesis de 1913 lo que plantea es que el Canal Beagle tiene una vuelta un poco subterránea, una corriente subterránea, que proyectaría el dominio del Atlántico, o sea, la división del Atlántico, más hacia el sector occidental, específicamente a la salida de lo que es Isla Navarín. Esto restaría una proyección bastante importante para Chile y proyectaría los intereses argentinos en la Antártica. Recordemos que Argentina tiene un desarrollo teórico de mucha más data con relación al territorio antártico.
Ejemplo de eso es que Argentina ya hacia principios del siglo XX ya había realizado las primeras expediciones antárticas, y en el caso de Chile, la expedición que estaba armando para el año 1906 se vio frustrada por el terremoto que destruyó prácticamente toda la zona central, específicamente Valparaíso. Esto conllevó que las prioridades del Estado pasaran a solucionar los problemas que estaban pasando en el territorio continental y postergar la expedición de 1906, lo cual hubiese sido una ventaja desde el punto de vista político, estratégico, muy grande, que es prácticamente ocurrió 40 años después. Y eso es parte de la coyuntura que actualmente estamos viviendo. Por lo tanto, el conflicto del Beagle es un conflicto desde el punto de vista teórico absolutamente irracional, sin fundamentos, pero sí con mucho peso y lobby internacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender dentro de la diplomacia y las relaciones internacionales de los países, que siempre priman los intereses del Estado y por lo tanto es necesario buscar aliados y por lo tanto es necesario buscar instancias para solucionar un problema, exista o no exista, para una de las dos partes. El conflicto del Beagle, como lo resume muy bien el libro de Carlos Burnes, tiene varias etapas, pero encontraremos que Chile y Argentina, hasta bien entrado la década del 50, hay interpretaciones distintas respecto a cuál es el territorio e interpretaciones distintas de cómo actuar en ese territorio. Por lo tanto, no es raro que unidades navales y marítimas argentinas, es decir, buques de guerra y marina mercante argentina, pase por aguas territoriales chilenas y Chile no tenga una capacidad clara respecto a entrar en dominio de lo que es el canal Beagle hasta el año 1953. Esto tiene que ver con una visión de desarrollo del Estado. Ya no está Manuel Bulnes ni Manuel Montt proyectando un Chile hacia 200 años más adelante, sino que tenemos una política también marcada por la Guerra Civil de 1891, por la crisis social del Bicentenario de 1910, que lleva de una u otra forma a centralizar el país. Hasta acá quedamos, las relaciones chileno-argentinas son contrapuestas, hay conflicto y hay un inminente problema territorial en la zona del Beagle, al igual que en toda la cordillera de los Andes. Ahora, ¿por qué la infantería marina? Este libro se enfoca a lo que es la guerra anfibia. De una u otra forma, existen diversos estudios respecto al rol de la escuadra, hay incipientes estudios respecto al rol del ejército, hay incipientes borradores respecto al rol de la Fuerza Aérea que no existían en esta época, pero que sí se proyectaba ya hacia el primer tercio del siglo XX. Pero la infantería marina tiene un punto de encuentro bastante importante en el desarrollo de este conflicto desde mi perspectiva. La infantería marina, aquí volvemos cuánticamente al año 1810, Chile se independiza de España, viene el proceso de independencia, Chile declara su independencia tras la batalla de Chacabuco un año después, en 1818, y organiza sus fuerzas armadas. Las fuerzas armadas del ejército, de Chile, se organizan básicamente en junio de 1818, propiamente como Chile independiente. Evidentemente existe un ejército de 1570 y otro ejército de 1810, pero bajo el alero de la supervisión de España. Por eso es que el primer comandante en jefe del ejército chileno es Mateo Toru Zambrano, que es un español y que no es independentista, sino que busca mantener la lealtad de Chile como capitanía general a la espera del rey cautivo. Sin embargo, en 1818, Chile ya cuenta con una idea de fuerzas armadas propias, específicamente marina y ejército, y de esta primera organización de junio de 1818 se crea, primero, la especialidad de abastecimiento naval, que es muy importante, el 15 de junio, y el 16 de junio el Cuerpo de Infantería Marina. Esto tiene que ver con una influencia británica. Chile en esa época tiene asesores o contrata soldados británicos, especialmente en el grupo de oficiales, que habían estado en la guerra napoleónica, que traen gran experiencia, y entre ellos, evidentemente, uno de los más famosos,
sino el más importante es Lord Cochrane, pero también encontramos a Miller, Buchev, Jaime Charles, entre otros, que son los que logran consolidar la independencia de Chile por el mar, pero también proyectar la tierra. Y esto es clave para lograr la independencia del Perú. Los infantes de marina de esta época se caracterizan por ser un grupo extremadamente aguerrido, estrictamente disciplinado, adaptables a las condiciones y que logran grandes hazañas. Entre las primeras grandes hazañas que logra la infante marina, la toma de Valdivia y Corral, que eran uno de los fuertes o zonas de fuertes más importantes en el Pacífico Sur. Estuvieron a punto de lograr en 1820 la expulsión de los españoles de España, de Chiloé, lo cual hubiese sido que posteriormente Chile se demoró casi 16 años en lograrlo, pero estuvieron a punto de lograrlo en 1820. También logran la toma de diferentes unidades navales españolas para engrosar lo que es la naciente Escuadra Nacional. Esto tiene que ver con parte de su historia que es fundamental, que va creando un espíritu de cuerpo, que va creando un mito, un relato histórico que es fundamental para proyectarlo en el siglo XIX y XX, y que de una u otra forma nos explica por qué estos soldados del mar son tan diferentes al resto de las ramas de las Fuerzas Armadas. El peso de la historia y cohesión que tienen los infantes de marina es muy particular incluso dentro de la misma armada, y esto tiene que ver en parte con lo que algunos hablan de letos, pero tiene que ver con la tradición, que yo creo que en Chile es muy importante. En el siglo XIX, sus acciones son notables en la Guerra del Pacífico. El desembarco de Pisagua tiene una etapa secundaria muy relevante, que es el desembarco de Junín, que tiene como objetivo distraer fuerzas de la peruana y boliviana del esfuerzo principal, que es Pisagua. Este es un esfuerzo que se hace directamente en la artillería marina en esa época, que es el Cuerpo de Infantería Marina, subiendo acantilados que realmente son impresionantes hasta el día de hoy, y no tan solo logran distraer fuerzas adversarias en Junín, sino que logran tomarse Junín, que era algo que no se esperaba. Y se realiza el desembarco a escala más grande de la época, el primer desembarco a escala de la época moderna, que es el desembarco de Pisagua en 1879, logrando Chile acceder a la segunda etapa de la Guerra del Pacífico, que ya es netamente terrestre. Posteriormente, el Cuerpo de Infantería Marina entra en receso. Específicamente esto tiene que ver con temas de la Guerra Civil de 1891 y conflictos post-Guerra del Pacífico, y renace en el siglo XX bajo una lógica absolutamente distinta, bajo una lógica de defensa de costa. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo entre la infantería marina y la defensa de costa? Es que el cuerpo de defensa de costa es inmóvil y espera al adversario. El cuerpo de infantería marina es móvil y es netamente ofensivo, evidentemente con características defensivas, pero es un arma netamente ofensiva. El surgimiento del cuerpo de defensa de costa tiene que ver con las experiencias internacionales respecto a las potencias de la escuadra, no tan solo en Europa, sino también en Asia. La guerra ruso-japonesa de 1906, bueno, 1905, 1908, pero en 1906 específicamente, logra marcar un paradigma importante respecto a las necesidades de un cuerpo de defensa de costa versus tendencias universales, específicamente donde los Estados Unidos tienen una escuela bastante clara, que es de cuerpo de desembarco y ataque. Chile opta en esta época por un cuerpo de defensa de costa inmóvil. Sin embargo, hacia 1930, 1940, se empiezan a hacer las primeras modificaciones para tener un cuerpo de infantería de marina dentro del cuerpo de defensa de costa. Y hacia 1950, 1955, se forma una pequeña unidad que tiene una capacidad anfibia bastante experimental, basada en doctrina alemana, también japonesa y también norteamericana. Entonces, nos encontramos en 1958 con un cuerpo de defensa de costa
prácticamente encargado de diferentes fuertes a lo largo de todo Chile, pero sin una presencia fuerte en la zona austral. A pesar de existir el destacamento Cochrane, que es de 1949, ya estaba presente en 1958 en Magallanes, tienen roles muy distintos y hay mucha doctrina, es decir, forma de entrenamiento que se está generando y forma de comprender el medio que también están en ensayo y error. Por lo tanto, Chile en esa época no cuenta necesariamente con un poder anfibio desarrollado, sino con incipientes intentos que no tan solo son de una persona, aquí no hay que personalizar, pero los procesos institucionales son mucho más lentos de lo que uno puede pensar, específicamente tomando en cuenta el desarrollo de la estrategia, la operación y la táctica. De esta manera, llegamos a 1958, un año bastante importante en lo que es la historia universal. Dorotea, bájate. Es el año geodésico mundial, es decir, esta gran fiesta que también fue una forma de establecer una política de relaciones internacionales en relación al desarrollo de zonas aisladas y aspiraciones de control por parte de las grandes potencias de algunas zonas que eran inexploradas, específicamente la Antártica, en el caso nuestro, y que de una u otra forma el pensamiento del general Cañas Montalva, de mi punto de vista uno de los grandes intelectuales chilenos, si no es que el más gran intelectual chileno del siglo XX, ya había logrado forjar la presencia de Chile en el territorio antártico. Entonces, en 1958 Chile, realizando acciones propiamente del Estado, es decir, acciones facultadas y financiadas por el Estado chileno, en territorio chileno, realizó en enero de 1958 la instalación de una baliza, es decir, una luz en una torre, ¿no? Una torre metálica, una luz, en el islote Snipe. El islote Snipe está en medio del canal Beagle, prácticamente tiene medio kilómetro de ancho, casi 1200 de largo, es realmente muy pequeño y fundamental para la segura navegación, pero también, como todos ustedes saben, los faros y en general la señalización marítima es un acto de un Estado para ratificar su soberanía y su presencia. Por lo tanto, Chile, desde George Slight a fines del siglo XIX, con la creación de la red de faros ya con O'Higgins, lo que busca es establecer presencia soberana, lo cual va de la mano con la seguridad marítima de la ruta de navegación, lo cual son los dos efectos que se logran con faros, señalización marítima y también hitos marítimos. Pasan los días y se informa que la baliza que se había instalado hace pocos días en el islote Snipe se había caído. Se envía una comisión desde Puerto Williams para estudiar qué es lo que había pasado y no se había caído, sino que había existido acción de terceros. Por lo tanto, Chile vuelve a reposicionar esta estructura metálica, logra colocar la baliza nuevamente y después de un par de días más, nuevamente la baliza es dinamitada, ya una acción absolutamente ya comprobado, y se instala un faro de la República Argentina en territorio chileno. Es por eso que en esa época, 1958, este incidente parte siendo reflejado por Lucas, que era un caricaturista de periódico. Esto es para Reni, que ya no conoce a Lucas. Ella hacía cómics en los diarios, ironiza con un juego de ajedrez con faros y con mangas navales, como que están jugando marinos con faros. Y el incidente en Lot Snipe pasa a tener en esa época ribetes ya a niveles internacionales. Chile hace diferentes reclamos a Argentina. Argentina niega que esto haya sido parte de ello. Sin embargo, las fuerzas navales argentinas no tan solo hacen gala de que lo habían hecho, sino que también mostraban las pruebas. Por lo tanto, el incidente en Lot Snipe termina escalando y llegando a un punto de
acuerdo por parte de Chile diciendo de que básicamente hay borrón y cuenta nueva en el mes de marzo, y Argentina hace lo mismo. Es decir, nosotros nos fuimos, pero nos están acusando, pero no importa. Sin embargo, esto cambia radicalmente en el mes de mayo. En el mes de mayo no tan solo destruyen la baliza chilena, instalan nuevamente un faro argentino, sino que 120 infantes de marina argentinos toman el islote Snipe, lo cual refleja la última acción registrada bélica en territorio nacional por parte de Argentina. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque generalmente yo no me trato de meter en la relación chileno-argentina. En esta ocasión no tan solo fue que se destruyó estructura fiscal en territorio chileno, lo cual puede ser mal interpretado o ser parte de las circunstancias, sino que aquí encontramos fuerzas militares uniformadas en abierta violación del territorio y tomando posesión del territorio. Esto conlleva a que Chile envíe a un patrullero, que es el patrullero Lientour, un patrullero muy pequeño, bastante limitado para la época, a ir a chequear que esta información sea real. La trama que sucede en este viaje es bastante larga, pero resumiéndolo, el Lientour llega y no tan solo se encuentra con aproximadamente 120 argentinos en el islote, sino que también un destructor argentino que era el San Juan, y ante esto se da zafarrancho de combate, es decir, se toman posiciones de guerra, y el Lientour toca un pito de vapor para entablar conversación. La conversación que querían entablar y que la misión que tenían era expulsar fuerzas argentinas a pesar de la terrible inferioridad que tenían. El San Juan responde con un número par de pitos y entran al aula. Y el Lientour finalmente pide instrucciones. El Lientour recibe la instrucción de retirarse y fondear en Puerto Base. Y el San Juan pide instrucciones a Ushuaia. De Ushuaia pide instrucciones a Río Gallego. De Río Gallego pide instrucciones a Buenos Aires. Y de Buenos Aires pide instrucciones desde la Marina al presidente. Y el presidente da la autorización para destruir al Lientour. ¿Qué es lo que sucedió? Que en toda esta comunicación del mando argentino, el Lientour ya se había ido de la zona y Argentina y Chile están nuevamente, básicamente por un problema de comunicación, evitando una guerra. Esto conlleva a que se elabore un dispositivo para expulsar a las fuerzas argentinas del lote Snipe en el año 1958. Las únicas fuerzas anfibias que tenía Chile estaban en esa época en la isla Quiriquina, al mando del teniente, en esa época, teniente primero Pablo Undel, quienes organizan una compañía de infantería marina reforzada del Cuerpo de Defensa de Costa, reúnen el escaso material que tenía Chile en esa época. Chile había en esa época vendido el acorazado La Torre, que era su gran desequilibrio naval que tenía Chile, ya iba camino a Japón. Por lo tanto, todo esto también se interpreta por el cambio del balance de poder militar que hay entre Chile y Argentina. Parte de ese viaje es realmente impresionante. Los infantes de marina no encuentran munición, por lo tanto, la munición que encuentran no es del fusil Garand norteamericano, sino que es del fusil Steyr, por lo tanto cambian el Garand por el Steyr, sin tener entrenamiento con fusil Steyr. No tienen ropa para frío, por lo tanto tienen que colocarse capote azul de salida, no tienen material para desempeño en campaña, por lo tanto hacen el rollo con el colchón y una frazada y parten desde Talcahuano en 2 unidades a el sur. Lo que pasa en este viaje, el trayecto hacia el sur, es que se van preparando para lo que es inminente. Arman cosas tan básicas como botiquines de combate, cosas que no tenían. Afilan los yataganes que eran de presentación del fusil Steyr, lo cual también va a llevar un problema a futuro a Pablo Pidris, Pablo Undel, y van básicamente a la guerra sin saber las capacidades del adversario.
Aquí, ¿por qué no actúa el ejército? Eso es una de las grandes preguntas. ¿Por qué no actúa el Pudeto, teniendo el Pudeto una capacidad bastante importante en la región de Magallanes? Incluso ya estaba el regimiento de caballería número 5 Lancero, que también podría haber proyectado parte de su fuerza en un medio naval. Curiosamente, la administración de las fuerzas, es decir, la decisión político-estratégica o el nivel operacional, había limitado al ejército a actuar en zonas insulares. Por lo tanto, el ejército no podía actuar en el islote Snake, tampoco en Isla Navajo. Y es la Armada la que tiene que actuar a pesar de estar más lejos del centro de gravedad, es decir, donde estaban pasando los. Esta es una carrera en contra del tiempo, las dos unidades navales se pierden en la salida desde Talcahuano, se encuentran en algunos de los tantos canales australes que hay en la zona sur y llegan al islote Snake para desembarcar pocas horas después que los argentinos se habían ido. Bueno, hay diferente evidencia, hay fogatas, hay material de guerra de los argentinos que hace entender que los argentinos, ante la información de fuerzas chilenas que venían al sector, prefirieron salir. Y el incidente de islote Snake termina con un acuerdo entre el presidente Carlos Ibáñez del Campo y el presidente argentino del año 1957. Se piden disculpas. ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, se piden disculpas mutuamente, pero el Congreso chileno hace dos sesiones especiales, una cuando iban las fuerzas camino a islote Snake para declarar la guerra argentina, o sea, Chile estuvo en una situación de guerra real o legalmente establecida, y por otro lado, tras el incidente islote Snake, se crean las bases de lo que es la ley reservada del cobre, que permitiría el desarrollo o por lo menos sostenimiento de Fuerzas Armadas en Chile de importancia a partir de las ganancias del cobre, que no eran tantas tampoco en esa época, pero eran importantes. Y también reestructurar y reorganizar el nivel político estratégico y operacional de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que tener una coordinación. Acá no existe todavía la idea conjunta o de accionar conjunto, que es propiamente tal de la guerra de Vietnam. Acá estamos prácticamente 20 años antes de esa enseñanza, pero era necesario poder coordinar y establecer algunos elementos fundamentales. Del incidente islote Snake nace la necesidad de reorganizar lo que es el Cuerpo de Defensa de Costa. Chile entiende de que no puede ser es muy costoso además tener una serie de fuertes en toda la costa chilena, son 4.000 kilómetros, y por otro lado, necesita fuerza de respuesta ante eventuales conflictos que se vengan en este ámbito. Para lo cual es fundamental las acciones que toma la Armada de Chile, entre ellas acepta la asesoría del gobierno norteamericano, específicamente el asesor naval de Estados Unidos en Santiago, quien hace un estudio respecto al funcionamiento del Cuerpo de Defensa de Costa. Y las conclusiones que él llega son bastante prácticas. Los cuerpos de defensa de costa dejaron de ser útiles en la guerra del Pacífico contra Japón. Japón basó toda su defensa en unidades fijas, fortines, que fueron superados por las diferentes olas y capacidades de una arma anfibia altamente ofensiva y adaptable. Por lo tanto, él lo que recomienda es que Chile gire de un cuerpo de defensa estático a un cuerpo de defensa netamente ofensivo. Y eso conecta al cuerpo de defensa de costa con sus orígenes. El origen de Valdivia Corral, Junín y otras batallas más. De esta manera, la tradición cumple un rol bastante importante. Era más fácil explicar que volvían al origen que justificar una estructura estática. Y por eso la historia y lo que actualmente se llama el etos es tan importante. Sin embargo, esto no es fruto del azar y
ya en un contexto netamente de Guerra Fría, el Tratado de Asistencia Militar, el Pacto de Ayuda Mutua y diferentes protocolos complementarios entre las naciones sudamericanas con Estados Unidos, llevan a que diferentes oficiales no tan solo vayan de observadores, sino también vayan a estudiar a las diferentes academias navales, y una de esas personas es Pablo Bundelis-Pieder. ¿Qué es lo que pasa en estos estudios? Pablo Bundelis, que era ya más de una doctrina mucho más basada en la experiencia alemana, logra tomar algunos elementos que logra sintetizar. También los estudios de Félix Aguayo, el comandante Félix Aguayo, que va a estudiar el alto mando del Cuerpo de Infantería Marina chileno para replicarlo en Chile, y diferentes niveles de asesoría que llevan a no copiar y pegar el modelo norteamericano, sino adaptarlo bajo una lógica chilena. Y eso es bastante interesante. El Cuerpo de Infantería chileno no es una copia feliz de la doctrina del Marines Corps, como muchas veces se plantea, sino que es una adaptación y muchas veces un híbrido. De ahí que el cuerpo de ingenieros de la Infantería Marina tiene un rol preponderante en zonas aisladas, cosa que no tiene el norteamericano. Por otro lado, el desarrollo de una fuerza anfibia tiene que tener características propias de la zona austral, siendo de esta manera muy diferente la doctrina de la zona norte, es decir, artillería naval con el destacamento de infantería número 1 Lynch, versus las otras unidades que se proyectan netamente al sur, que estamos hablando de guerra insular, resistencia en localidades reducidas, y todo se va proyectando de una u otra forma a lo que es el escenario del canal Beagle, y estamos hablando ya de 1960. Por lo tanto, empieza a haber unos cambios fundamentales, unos cambios que son de estructura. El inspector del Cuerpo de Defensa de Costa se elimina y se crea la Comandancia General del Cuerpo de Infantería Marina, cambia el nombre evidentemente, y en el año 1964 formalmente se crea el Cuerpo de Infantería Marina chileno nuevamente, tomando elementos de la historia del pasado del siglo XIX, con capacidades adaptadas, no tan solo de la experiencia norteamericana, sino también alemana y algunos elementos desde Japón. Específicamente las experiencias del Pacífico son muy importantes. 1964 nos encuentra en niveles de desarrollo o de capacidad de armamento bastante distinta a 1958. Chile ya tiene una capacidad naval importante, ya establece las primeras doctrinas conjuntas, no con ese nombre, pero sí de coordinación ejército-armada, que son bastante fundamentales, y también Fuerza Aérea. Y 1965 nos encuentra con otra coyuntura diplomática que es bastante importante, que es el incidente Laguna del Desierto. Laguna del Desierto, Reni, es un hecho fundamental en la historia de las relaciones diplomáticas chileno-argentinas. Laguna del Desierto era un territorio en disputa, dado que no se había logrado establecer las fronteras de la cordillera de los Andes que habían dividido Chile y Argentina, pero que en 1965 eran chilenas, hasta 1990, si no me equivoco. ¿Cuándo la entregó él? 1994 la entregó Patricio Elwin. Ya. Pero en 1965 era territorio netamente chileno, bajo, evidentemente, a espera de resolución de la Comisión de Frontera. Una patrulla de carabineros, liderada por el teniente Merino. Hernán Merino Correa. ¿Teniente Merino? Sí, Hernán Merino Correa. Sí. Hernán Merino, un teniente segundo, bastante joven, recibe diferentes noticias de colonos que hay fuerzas argentinas de gendarmería que están realizando acoso a los colonos en la zona. Hay un incidente bastante confuso que termina con la muerte del teniente Hernán Merino Correa, que es el héroe chileno del siglo XX, junto con algunos carabineros más que son heridos y tomados prisioneros. Esta es la noticia de 1965, ¿no? No habla que fueron capturados, fueron tomados prisioneros. Y Chile nuevamente en una sesión secreta acepta la condición de guerra, es decir, a falta de básicamente la ratificación del generalísimo, que en el caso chileno es el presidente de la República, y se despliega
gran parte de las fuerzas chilenas en sus diferentes teatros de operaciones. Es de esta manera que se ve un centro de gravedad por parte de la Armada de Chile, específicamente la Infantería Marina, que es clave en el canal Beagle y Tierra del Fuego. Tienen una capacidad de respuesta bastante alta. Ya no existen estos dos buquecitos que prácticamente tuvieron que pedir a estados que están en un ejercicio en el norte para que llevara a los infantes de marina al sur, sino que acá ya están los transportes ligeros que son bastante importantes para marcar un desequilibrio. Existe un destacamento Cochrane en la zona de Magallanes potente, con capacidad y conocimiento del terreno, y la capacidad para enviar gente del destacamento a Sargento Aldea y con capacidad de llevar eventualmente al Miller hacia la zona austral con capacidad real. Esto demuestra, esta crisis de 1965 demuestra que el Cuerpo de Defensa de Costa ya no existía. Esto demuestra de que Chile ya tiene capacidades que escasos 13 años antes no podía soñar. Por lo tanto, la disuasión por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, específicamente la Infantería Marina en la zona austral, permite que Argentina y Chile lleguen a un punto, no de acuerdo, pero sí de bajar la tensión bajo la lógica de que ya se estaban mostrando los dientes. El año 1965, con Laguna del Desierto, Chile tiene una capacidad real de movilización anfibia, tiene establecimiento de fuerzas conjuntas, ejército y armada se entendieron. Yo desconozco si la Fuerza Aérea tuvo un rol importante, imagino que sí, pero para lo que fue el teatro de operaciones, las coordinaciones interagenciales fueron fundamentales y el despliegue fue efectivo. De esta manera, Puerto William, que tenía una población aproximadamente de 200 personas, en 3 días aumentó a 1000 personas y 800 eran infantes marina o personal naval. Entonces, esa capacidad Chile, 13 años antes, no la tenía. Por lo tanto, nos habla de que los cambios fueron radicales, los cambios fueron profundos, las capacidades sí se desarrollaron, evidentemente hubo problemas porque nada es perfecto, pero eso conllevó a que el Cuerpo de Infantería Marina era efectivo en el caso chileno para su despliegue eventual en la zona austral, no tan solo para acciones netamente de disuasión, como había pasado en 1965, sino también con la capacidad para establecer un ataque. Curiosamente, los jóvenes oficiales de 1958 acá ya no son tan jóvenes oficiales en 1965. Por lo tanto, la experiencia del incidente Islote Snipe y los cambios de 1965 tienen a los mismos protagonistas. Y esto es bastante importante de entenderlo bajo la lógica de la teoría de la historia de las ideas en un tiempo tan corto. De 1965 se sacaron diversas enseñanzas. La principal es que el factor tiempo es clave, el tiempo en operaciones militares es fundamental y la Armada tiene esa capacidad, el Ejército también tuvo esa capacidad de despliegue total por la frontera, el regimiento Caupolicán se proyecta como una necesidad, no tan solo como un lugar donde, recordemos que el regimiento Caupolicán, actual destacamento del año 69 en Tierra del Fuego, es posterior a incidentes de Laguna del Desierto. Entonces, se vislumbra ya desde el punto de vista político-estratégico la necesidad de potenciar un centro de gravedad en la zona austral. Y este centro de gravedad tiene que ser conjunto o tiene que tener coordinación entre la Armada y el Ejército al menos. Yo creo que la Fuerza Aérea también tiene un rol importante, yo lo desconozco y no es parte de mi estudio. Así antes que me digan que yo soy antifuerza aérea o algo así. ¿Ya? Bueno, 1965 nos deja esa grande enseñanza, pero sin embargo, 1978 tiene algo especial. ¿Por qué? 1978, a diferencia de las otras crisis, fue una crisis larga. Prácticamente estuvimos, bueno, Don Oscar estuvo movilizado desde 1977 hasta 1979, o sea, estamos hablando prácticamente 2 años
En cambio, el incidente Islote Snipe, en la práctica, en lo que son operaciones navales, duró un par de semanas. Laguna del Desierto duró un par de meses, pero el incidente, perdón, la crisis de 1978 es mucho más larga y mucho más compleja. El canal Beagle, que estaba bajo litigio, bajo esta lógica de la demanda argentina que surge en 1913, había pasado por diferentes etapas, y ya en 1966, también tiene que ver con la base de resolución de conflictos en forma pacífica. Chile y Argentina solicitan a su Majestad Británica ser mediadora, árbitro, en este conflicto, que sintetizado termina en el dominio de las islas Picton, Nueva y Lennox y roqueríos adyacentes, y no necesariamente en la proyección marítima. Ahora, se entiende que teniendo dominio insular, la proyección marítima bajo el derecho internacional se proyecta. Y eso es lo que precisamente aspira Argentina al controlar estas islas para fortalecer su tesis en relación a la Antártica y también su tesis de proyección bioceánica. Por lo tanto, no es un tema de 3 pequeñas islas, sino que es un tema inmenso respecto a la conformación del Estado y la proyección de un Estado en su vocación con las principales rutas del mundo. Recordemos que el Estrecho de Magallanes, a pesar de ser, y el Cabo de Hornos y el Mar de Drake, a pesar de ser en esa época mucho menores al flujo comercial del Canal de Panamá, siguen siendo rutas fundamentales para el comercio internacional. Y en esa época se tenía también esa claridad. Por lo tanto, que Su Majestad Británica el año 1977 haya ratificado en forma realmente aplastante de que la tesis chilena estaba siendo avalada versus la tesis argentina. Dentro de los 3 puntos que ellos habían planteado, Argentina no ganó ninguno, y Chile sorprendentemente ganó todos, y eso tiene que ver con un gran equipo diplomático, una visión de Estado que hoy en día es bastante escasa, conllevó a que la política exterior argentina, que había sido cordialmente fría durante estos años, a una acción abiertamente hostil. Y esto se va intensificando durante todo el año 1977, específicamente recordemos el incidente de Isla Desierto, en mayo de 1977, en donde en una reunión de amigos entre el comandante del distrito Naval Beagle y el comandante del distrito de Ushuaia, se reúnen en un 21 de mayo para homenajear a la Armada de Chile en el Día de su Gloria, y le regalan un faro que después se entendió que era una ironía, porque era una réplica del faro que Argentina había instalado en Isla Desierto, en territorio chileno, y que conllevó a la primera acción concreta. A todo esto, el fallo ya se había dictado a favor de Chile, Isla Desierto no estaba dentro del ámbito del fallo, y Argentina nuevamente realiza un accionar hostil, abiertamente, concreto, que es la instalación de un faro, fue una baliza, lo cual conlleva a que se realice la operación Rayo o la ocupación por parte del destacamento infantil número 4 Cochrane, una unidad del Cochrane, a Isla Desierto, y empezar ya a desplegarse en lo que es el Teatro de Operaciones Austral. Este incidente es fundamental porque se ratifica la tesis de Estado Mayor o el pensamiento estratégico de Estado Mayor de que era posible en un escenario de que Argentina rechazara el resultado del laudo arbitral, si es que era a favor de Chile. Se empieza a ver que es una posibilidad de que Argentina declare nulo el laudo. De esta manera, Nilo Flodi, y bueno, yo creo que ahí don Oscar quizás fue testigo de la época y de las acciones, empezó a ver una posibilidad real y a organizar el Teatro de Operaciones Austral bajo una lógica de que podía eventualmente haber un conflicto, una tensión limítrofe con Argentina. Esto se ve ratificado
2 días antes de que se tenía que llevar a cabo o concretar el fallo, es decir, principio del año 1978, en donde el gobierno argentino unilateralmente, bajo la lógica de que ellos están evidentemente protegiendo sus propios intereses, declara insalablemente nulo el laudo arbitral de Su Majestad Británica. Este hecho, que tiene muy pocos precedentes en lo que es política internacional y evidentemente es parte de uno de los momentos más tensos de la historia diplomática entre Chile y Argentina, conllevó a que el Estado chileno tomase diferentes medidas que iban a ir eventualmente situando en lo que sería una lógica de guerra total entre lo que es Chile y Argentina. Esto no es lo mismo que ocurrió con Laguna del Desierto y menos con el incidente en Lotte Snipe. El incidente en Lotte Snipe fue extremadamente focalizado en una isla de 1 kilómetro 200 de largo por 500 de ancho, ni Laguna del Desierto, donde se movilizaron diferentes unidades de la frontera. Esta fue una movilización nacional, desde el árido desierto en Putre hasta las islas del sur. Por lo tanto, la complejidad fue mucho mayor. Sumado a esto, el objetivo del gobierno chileno en 1978 era evitar una guerra y se manejó bajo la lógica de que la guerra había que evitarlo bajo cualquier costo. Evidentemente ese costo no involucraba entregar territorio chileno, pero se tenía que negociar y evidentemente crear un sistema de disuasión y también defensivo ante un eventual ataque argentino. Tranquilizando a la población. Es decir, en Chile no existieron grandes caravanas, en Chile no existieron ejercicios de oscurecimiento en Santiago ni en las grandes ciudades, y existió cierto hermetismo con lo que estaba sucediendo en el sur. En Argentina, muy por lo contrario, se suspenden las clases tempranamente, especialmente en la zona austral, para que sean usadas como cuarteles, se movilizan grandes unidades de regimiento, y esto es proyectado en los diferentes noticieros, se hace una campaña pública para alojar soldados en la zona austral, y Argentina tiene un fervor por una eventual reivindicación ante, en comillas, la política expansionista chilena, la cual históricamente, si ustedes lo ven, no ha sido así. Chile al contrario, Chile ha cedido históricamente a Argentina. De esta manera, en abril de 1978 se establece la necesidad de organizar una fuerza anfibia de alta capacidad en la zona austral. Este es el origen de la Brigada Infantería de Marina, más conocido con el nombre clave de Brigada Zorro, la cual estaría al mando del comandante Pablo Wunderlich-Piderer, es decir, el mismo del incidente en Lotte Snipe, y concentraría la mayor cantidad, la fuerza más grande de infantería marina en toda su historia. Aproximadamente 5.000 hombres, 5.000 efectivos, diferentes capacidades de fuerza de apoyo, diferentes capacidades de proyección, y que van pasando con un despliegue concentrado en Isla Dawson, específicamente el sector de Río Chico. Ahí va a estar el gran campamento de la infantería marina, y con objetivo bastante amplio en lo que se conoce como la zona de operaciones Bill-Nassau, dentro del Teatro de Operaciones Austral Conjunto. ¿Qué involucraba esta responsabilidad? Isla Navarino, es decir, las orillas del Canal Beagle, Isla Picton Nueva Lennox, Isla de Siet, o sea, el archipiélago de las Wollaston, y eso es prácticamente proyectado 1/3 del territorio nacional. O sea, la responsabilidad terrestre que le cae, de proyección terrestre que le cae a la infantería marina es muy amplia. Sumado a eso, tenía que ser una fuerza de apoyo y conjunto en Tierra del Fuego. Y esto es bastante interesante porque generalmente la historiografía o la chismografía plantea de que la infantería marina tenía solamente el objetivo de defender la isla Picton Nueva Lennox, que son prácticamente 3 pequeños puntos en la salida, en la boca oriental del Canal Beagle. Sin embargo, la infantería marina, a pesar de tener presencia en esas pequeñas islas,
tiene una responsabilidad gigante con el resto del territorio. Isla Navarino, de por sí, es un territorio escarpado, de difícil acceso, que había sido trabajado por el cuerpo ingeniero del Cuerpo de Infantería Marina generando caminos, que también era responsabilidad defensiva del Cuerpo de Infantería Marina, pero además de eso correspondía la responsabilidad no menor de apoyar y hacer una acción conjunto en Tierra del Fuego. Esto era algo que ya se había venido estudiando desde la década del 60, y ejercicios de larga data de la Infantería Marina en Tierra del Fuego daban algunas pistas a la inteligencia argentina de que la fuerza chilena no iba a ser menor en lo que es la Isla Grande Tierra del Fuego, como dicen ellos, o Tierra del Fuego para nosotros. De esta forma, la Brigada Coirón, que viene siendo las unidades de ejército que establecen la defensa y eventualmente una capacidad de ataque en Tierra del Fuego hacia el sector argentino, también tienen coordinaciones con la Infantería Marina que son fundamentales comprender y que muchas veces no se entiende bajo una lógica de el relato que ha existido en esta época. Por eso es fundamental entender de que las islas evidentemente eran importantes, pero el territorio chileno es más trascendente que 3 pequeñas islas. Independiente de las proyecciones de la isla, el sistema defensivo que se está estableciendo es mucho mayor. Y en lógica militar, la toma de 3 islas, económicamente hablando, no tiene sentido bajo la lógica que se puede tomar Tierra del Fuego o dividir la fuerza chilena en el territorio continental americano. Por lo tanto, el rol de la Infantería Marina en 1978 es muy amplio, es bastante ambicioso su accionar, pero viendo los diferentes elementos argentinos que hablan de la maniobra argentina en Tierra del Fuego, nos demuestran que una de las grandes batallas de maniobra terrestre que eventualmente se iban a desarrollar en 1978 iba a ser en Tierra del Fuego y no en las islas. Ahí el regimiento Caupolicán, el regimiento Maipo y diferentes unidades de ejército iban a cumplir un rol fundamental, creo yo, un rol que no ha sido estudiado con mucha profundidad, pero que tiene importancias gravitantes, tan gravitantes como la división de Chile en el frente Natales, en el norte. Creo que el teatro de operaciones Tierra del Fuego, en donde la Infantería Marina iba a desempeñar un rol fundamental, es uno de los teatros de operaciones que tiene que ser estudiado al corto plazo para lograr romper algunos mitos y también paradigmas que se han hablado en torno al 70. El sistema defensivo que se estableció, por lo tanto, en las islas y en Isla Navarino, y también, evidentemente, en nuestras zonas insulares, fue el establecimiento de artillería marina, es decir, artillería móvil, distribución de distintas unidades, no tan solo para reaccionar ante eventuales ataques argentinos, sino también para poder suministrar movimiento dentro de este gigante teatro de operaciones del subteatro Ville-Nassau. Y por otro lado, coordinar una acción conjunta con el ejército. La acción conjunta con el ejército en Tierra del Fuego es realmente impresionante. Las cosas que se hicieron, se desarrolló, acá hay algo parecido al desembarco en Normandía. Si uno ve el desembarco en Normandía, la lógica hubiese sido que las fuerzas aliadas hubiesen desembarcado en Calais, que es el punto más angosto del Canal de la Mancha. En Tierra del Fuego, frente a Isla Dawson, se da más o menos la misma lógica. El Cuerpo de Infantería Marina no proyecta un desembarco a la zona más angosta entre Tierra del Fuego y la Dawson, sino hace una zona más angosta, más amplia, que es Puerto Arturo, y de ahí proyectar una accionar hacia el norte, en apoyo a la Brigada Coirón. Esto rompe todo lo que nosotros podemos entender con respecto a lo que era el rol de la Infantería Marina en las islas. Que, yo insisto, es súper importante y es súper heroico que hubiese gente dispuesta a morir en las islas, pero la gran estrategia es mucho más compleja. La Infantería Marina en este periodo no tan solo logra generar campamentos en Isla Dawson con bastante rapidez, sino que logra generar diferentes sistemas adaptables a la necesidad que nosotros nos encontrábamos en 1978.
limitancia de suministro, limitancia de cuerpos de ingeniería y alta tecnología, y por otro lado, también la limitancia que Chile contaba en armamento e industria civil de paz también, a raíz de la enmienda Kennedy, que básicamente nos coartó la capacidad de un desarrollo tecnológico amplio en lo que fuese desarrollo de sistemas de armas, cosa que Argentina tenía de sobra. El gran problema argentino era de que no tenía personal capacitado para los sistemas de armas que adquirieron. El problema chileno era de que tenía unos argentinos que, o sea, el problema de Chile no era problema. El problema de tener personal altamente técnicamente capacitado no es un problema si este es adaptable. En el caso de la Infantería Marina, el Cuerpo de Infantería Marina es altamente adaptable, por lo cual no es un problema la carencia de sistemas de armas. Y se desarrollaron diferentes elementos, diferentes inventos que estaban plasmados ya en la doctrina militar de los años 70, incluso 60, y que tienen que ver con esta influencia norteamericana y también con este desarrollo de doctrina propia. Entre ellos, sistemas de trabajo de tierra, las famosas trincheras que nosotros ya conocíamos, pero que en la zona austral tienen características distintas. En la zona austral las trincheras no son las mismas que de la zona norte. Se tienen que considerar factores distintos. El clima, el viento, las bajas temperaturas, la nieve, llevan a que el sistema de trabajo de tierra sea distinto. Por lo tanto, la experiencia que se tiene de 13 años en la zona austral se lleva a doctrina práctica en la construcción de sistemas de trinchera. También sistemas defensivos basados en el ingenio, que también son desarrollados en la experiencia entre 1965 y 1978. Ejemplo, uso de dinamita con proyección de piedras, los famosos hoyos pedreros. También la utilización de residuos industriales para eliminar posibilidades de uso de tropas de infantería en desembarco, que son los famosos tarros flamígeros. Es decir, tarros de desecho industrial inflamable de 200 litros con cordón detonante enterrado. Uso de material en desuso, curiosamente, explosivo de los arsenales navales para evitar eventualmente presencia tanto de desembarco de fuerzas argentinas como también de unidades de helicópteros. Por lo tanto, todos estos hoyos coníferos, los tarros flamígeros, el sistema de construcción de trincheras en la zona austral, conlleva también a una síntesis de una experiencia que viene a modificarse desde 1958. Si el Cuerpo de Infantería Marina hubiese seguido siendo el Cuerpo de Defensa de Costa fijo, estático, no hubiese tenido ninguna posibilidad de despliegue en 1978. Hubiese estado esperando a los argentinos en la red de fuertes a lo largo de todo Chile. Ese cambio de paradigma permite contar con una fuerza dinámica, una fuerza que trabaja en conjunto, que es algo que es radicalmente distinto en 1970 con relación a 1978 en relación a 1965, y por lo tanto los soldados del mar de 1978 no tan solo no improvisan su armamento. Los soldados del mar de 1978 llevan a cabo su doctrina. Ya no viajan con el capote azul y el rollo del colchón de 1958, sino que van con equipamiento y a falta de equipamiento van con doctrinas para suplir esa falta tecnológica. Por lo tanto, el Cuerpo de Infantería Marina tiene una capacidad bastante decidora y es un factor de disuasión, al igual que todos los soldados de la frontera, bastante desequilibrante en la zona austral. Yo creo que es relevante mencionar que acá el rol de la escuadra también es relevante, igual que las unidades terrestres. Pero nosotros, obviando el tema de la escuadra, que es parte de otro estudio que ha hecho Patricia Nancí del KD con Francisco Serrano, el Cuerpo de Infantería de Marina por sí solo, más las fuerzas terrestres de ejército, y en donde también se sumaron fuerzas de carabineros, son elementos fundamentales para comprender la disuasión que nos permite, evidentemente, comprender cuál fue el escenario que permitió una salida diplomática. Yo creo que el rol de Juan Pablo II es muy importante.
pero yo creo que es más relevante para la negociación diplomática que el gobierno argentino tuvo certeza de que Chile estaba en condiciones de dar una batalla dura. De La hecho, disuasión. de hecho, te quería interrumpir en eso, Francisco, que justamente, no sé si recuerda la entrevista a Basilio Lamidoso en el semanario Perfil. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Sí. Que, ¿te acuerdas de la entrevista que dio Basilio Lamidoso en el semanario Perfil en Argentina? Que dijo, tiempo antes de su muerte, que Chile, en caso de ser atacado, nos iba, repito textual, nos iba a pegar una cachetada de vuelta y nos iba a hacer retroceder hasta Río Gallegos. Y ahí poco a poco los íbamos a hacer retroceder nosotros. Pero nos iban a pegar de vuelta porque Chile tenía muchos más unidades móviles en ese teatro. Claro, esa percepción argentina es bastante importante y no era tan desconocida. O sea, yo sé que los servicios de inteligencia son súper importantes, pero nosotros por alguna razón que no puedo explicar, siempre hemos visto de una u otra forma que el adversario es el disminuido. La guerra del Pacífico. ¿Por qué le ganamos a Perú y Bolivia? No, porque Perú era indisciplinado, Bolivia no tenía armamento, etc. Pero si uno empieza a ver el análisis militar, Perú y Bolivia eran tremendos adversarios en contra de Chile. Tremendo. Y con capacidades extraordinarias y con desarrollo de doctrina militar mucho mejor a la chilena antes de la guerra del Pacífico. En el caso de 1978, Chile tiene un desarrollo de doctrina importante, pero tiene un tremendo adversario al frente. O sea, Argentina, con sus grandes falencias, que también Chile tenía grandes falencias, especialmente desde el punto de vista tecnológico y de capacidad de armas, pero Argentina es un tremendo adversario desde el punto de vista militar. Capacidad de población, control de territorio, etc. Entonces, nosotros también tenemos que ser capaces, después de 42 años del conflicto, de comprender de que el, el suma y resta de una aventura, como era el Plan Soberanía, de efectuar un ataque en contra de Chile, iba a tener consecuencias fuertes para Argentina. Sin contar el millón de historias que se llevó la Pampa y que están al otro lado de la cordillera, sino que bajo la lógica de que Chile tenía la convicción y los soldados chilenos en la frontera tenían la convicción y las líneas de logística tenían la convicción y el gobierno tenía la convicción de que la causa era justa y que habían intereses que había que defender. Por lo tanto, dentro de este gran pool, el Cuerpo de Infantería Marina en la zona del Big Nassau, que es gigante, tiene un rol muy gravitante y muy importante. Y de esta manera, 1978 marca dentro de mi tesis uno de los procesos de cambio de doctrina institucional desde el punto de vista político, estratégico, operativo, más importante en lo que es la historia de la Armada de Chile. Comprender cómo una fuerza cambia en 20 años a niveles de capacidades realmente impresionantes es parte, evidentemente, de la decisión de un Estado, pero también de la capacidad de las Fuerzas Armadas de generar doctrina y generar escuelas. Yo creo que los cambios radicales del Cuerpo de Infantería Marina en estos 20 años son cruciales, no permiten a Chile tener una disuasión efectiva en una zona terriblemente extensa y son parte de un proceso mucho mayor que es la crisis de 1978, una crisis que yo siempre lo digo, una crisis que no se ha estudiado en su real dimensión, una crisis que, gracias a Dios, por la habilidad del cuerpo diplomático chileno, entre ellos el general Videla, Hernán Cubillo, evidentemente el presidente Pinochet y la Junta, se evitó un conflicto internacional que hubiese condenado a nuestros dos países a una pobreza absoluta.
yo siempre digo que no hay nada peor que la guerra, pero peor que la guerra es perderla. Sí, Eh, lo dijo Pablo Underlich también. lo dice Pablo Bundel. Sí, Entonces, 1978 marca una demostración factual de cómo las diferentes acciones que realiza una institución en un cambio radical permiten, en efecto, demostrar la importancia de la defensa como sistema, permiten demostrar la importancia de lo que es soberanía efectiva, desarrollo nacional y evidentemente también a futuro lo que sería la cooperación internacional. Hoy en día los infantes de marina chileno y argentino participan en misiones de paz en conjunto. La Fuerza Cruz del Sur es una fuerza combinada realmente importante en el escenario internacional, pero todos esos puntos de acuerdo que logra el Pacto de Montevideo en 1979 y posteriormente en 1984 el Pacto de Paz y Amistad con Argentina y su ratificación en 1985, son fruto de la capacidad de que Chile puede decir, aquí estamos y tenemos los dientes afilados. Y eso es parte, de mi punto de vista, de esta generación realmente sacrificada de chilenos que estuvieron desplegados en la frontera más que algunos meses, sino varias décadas, que recorrieron y fotografiaron, en el caso de Don Oscar, gran parte de lo que nosotros estamos hablando y sobre todo que se merecen un homenaje. Así que yo con esto culmino. Yo siempre creo que no voy a hablar más de 40 minutos, voy a darle 1 hora 20, pero nada, o sea, ¿qué particularidades tiene este libro con relación a la edición anterior? Que es la gran pregunta que me hace todo el mundo. De partida la portada es distinta, está el comentario de Cristian, pero yo he sumado, evidentemente, una serie de cambios en la redacción, pero también he incorporado el registro de lo que han sido los homenajes de los veteranos en 1978 en el Senado. Creo que fue el último gran momento republicano de nuestro país. Hasta el momento yo no vislumbro otro en el corto plazo. Yo creo que ese 16 de septiembre y posteriormente el 17 de septiembre en el Senado, el Salón Pleno en Valparaíso, pero el 16 de septiembre en el ex Congreso Nacional de Santiago, lamentablemente son parte de una historia que en lo personal me gustaría que no fuese historia. O sea, nuestro país en este minuto no tiene esa capacidad de reunir 1.200 personas para hablar lo hermoso de nuestro país y del sacrificio de lo que es ser chileno y lo hermoso de nuestra vocación como chilenos. Ese día, el 16 de septiembre, en el salón plenario donde Cristian estuvo exponiendo, y que Don Oscar ha estado transcribiendo, y que Reni, te voy a mandar el link, yo creo que pasó justo un mes, prácticamente un mes antes de la Revolución de Octubre, en donde ya la intolerancia en nuestro país no nos permite conversar de este tipo de cosas. Y por eso para mí es tan importante la invitación que me hace. Yo creo que eso fue necesario dejar registro, por eso está en el libro. Y también están algunos documentos de inteligencia que le gustan a Cristian, que me dijeron que no se podían publicar, pero están publicados. Demándenme. No, están publicados porque ya no son vigentes. Ya no, pero son bastante interesantes. A comprender el estado de fuerza en el Teatro de Operaciones Austral el 20 de diciembre de 1978 es clave para comprender que habían más de 18.000 soldados chilenos solamente en la zona austral. Y los argentinos tenían 19.000. O sea, esta superioridad abismante que se habla de que cada soldado, que cada chileno estaba superado 7 veces, no era tal. Yo escuchaba el fin de semana testimonios de veteranos argentinos del Beagle, que algo nuevo allá. Ellos fueron, bueno, evidentemente la guerra de la Falkland lleva, o del Atlántico Sur, lleva a que el conflicto del Beagle no sea parte de la discusión argentina. Y había uno que decía, entre otras cosas, que le iba primero a disparar
al oficial antes que a un chileno, y eso habla de la estructura militar argentina que se ve en Malvinas, donde fallecieron oficiales con fuego amigo, en confuso incidente, perdón. Y ellos hablan de que el soldado que tenían al frente, ellos le tenían temor. Evidentemente hay un temor de ir a la guerra, ¿no? Yo creo que todos los hombres tienen temor de ir a una guerra porque es natural. Es una situación altamente estresante. El humanismo propio del hombre no es el conflicto, pero fuera de eso, ellos ratifican de que no veían tan fácil un eventual ataque a Chile. Y los documentos de inteligencia ratifican que esta superioridad no existía. Que existen grandes problemas en la moral argentina, cosa que yo no he visto en el lado chileno. Evidentemente hay quejas por parte especialmente de soldados con cripto, especialmente que empezaron a aparecer, no nos dan un litro de agua diaria, que no nos dan las 3 comidas al día, sino que nos dan una. Ya está bien, pero no hay situaciones de deserciones masivas, no hay situaciones de escape que tengan que haber cambiado regimiento del norte al sur por temas de subversión. Ese tema yo no sé, yo por lo menos no he visto documentos, no he escuchado testimonios al respecto en el lado chileno. En Argentina es muy abundante. Por lo tanto, ahí hay otra investigación que hacer, que es bastante interesante. Por ejemplo, eso es importante. En diciembre, la previsión de salir de Argentina a la población militar. Eso fue impresionante. Claro, o sea, muchos arrancaron a Uruguay en charter, en vuelos, en navegaciones piratas. Pero, bueno, Montevideo aumentó su población una cantidad importante y tiene que ver con esto también. Y sobre todo también comprender el rol de Brasil. El rol de Brasil, con su movilización que hace en 1978 en la zona norte con Argentina, es lo que desarma el juego de ajedrez argentino con gran movilización de blindados hacia el norte y que de una u otra forma lleva a emparejar la cancha en la zona austral. Un tema largo, siempre apasionante por lo menos de mi parte, y nada, yo muchas gracias. Yo de verdad, Reni, yo aquí nombro a mis amigos de Guatemala. Yo lo escribí. Y para mí siempre es un placer, creo yo, hablar de la paz que se forjó con el poder de un puñal en la zona austral. Así que muchas gracias. Gracias, Reni. Gracias, don Oscar. Por ahí apareció Carlos Burner, pero gracias, Cristian, porque estas salidas de libreto son las que de una u otra forma han permitido que uno mantenga un poco coherente en este mundo pandémico del virus chino. No, saludos, Francisco. Saludos a todos. Saludos. ¿Alguna pregunta? No, yo te dejo un desafío si te interesa. El conflicto Guatemala-Belice, que todavía está por definirse. Vamos a entrar, o sea, por si quieres escribir un libro que no sea del tema. Ahorita que te escuchaba, no hay nada así sobre el conflicto Guatemala-Belice y está yéndose el diferendo territorial a La Haya. Si tienes tiempo y quieres investigar, te lo dejo como desafío, que sería algo interesante por tu experiencia de límites territoriales no definidos, que igual hemos tenido enfrentamientos en su momento. ¿Pero por qué hagáis un manso equipo? ¿Por qué no hacemos entre todos? ¿Perdón? Hagáis un manso equipo, ¿por qué no lo hacemos entre todos? Uy, porque yo te diría, uno, no sé nada del tema. Te puedo conseguir a la gente para que la entrevistes por Zoom. Y dos, porque estoy full con el trabajo que te conté de hace 2 siglos. Entonces estoy investigando esa parte. Sí, tranquila. Ya, pues, tiremos línea. Yo tengo un mes completo libre en la casa. Así que, nos falta un año, como un año de pandemia, te cuento. Mira, el tema Belice-Guatemala, yo me acuerdo haber leído unos artículos que botaban ahí en la biblioteca, estos libritos que botaban en la biblioteca
la biblioteca Ludwig von Mises de la Marroquín. Y a mí me pareció súper interesante. Es un temazo. O sea, no, yo creo que, bueno, en general en Chile, no sé en Sudamérica, yo hablo por Chile porque es lo que más conozco, pero la historia de las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales, básicamente no se ha estudiado. En el caso chileno, grandes autores de historia diplomática, Barros, que es el gran referente, y después nada más. Pero en el caso centroamericano y en el caso guatemalteco, pero es un proceso dinámico, multidimensional, complejo, que uno ni se imagina. O sea, nosotros de repente decimos, chuta, todavía tenemos un litigio pendiente con Argentina. Sí, pero en Centroamérica los litigios han sido realmente impresionantes. Y no, yo no he visto, hay algunos que a pesar de algunas guerras no tienen solución. Entonces, claro, o sea, ¿cuál es el rol efectivo del sistema internacional en la resolución pacífica de conflictos? Pero si me ¿Cuál es la voluntad de los estados de llegar a un punto de encuentro? Y en el caso centroamericano, nosotros podemos ver de que los tratados muchas veces, y bueno, Reni, tú me puedes corregir, han sido documentos súper bonitos, firmados, fotografías, París y todo, y después llegan de vuelta, se rompen y volvemos a hoja cero. Entonces, claro, ¿cuál es el rol de la Corte Internacional de Justicia en la resolución real de pacífico conflicto? O sea, va a seguir bajo este paradigma, de mi punto de vista, odioso, de dejar a los dos más o menos conformes, o se va a aplicar al derecho, que es lo que todos buscamos en el fondo. Así, si no, ¿para qué vamos? Entonces, de mi punto de vista, el americanismo mal entendido del siglo XIX llevó a Chile a ceder una cantidad de territorio y de ventajas de política impresionante, de la cual no ganamos nada. Chile no ganó absolutamente nada cediendo territorio en el siglo XIX, nada. Pero ganó más resguardando su territorio en el siglo XX. Entonces, cuando nosotros vemos una Cancillería, y yo aquí me voy a tener el tema contingente, cuando aquí nosotros vemos una Cancillería débil, cuando vemos un cuerpo diplomático desorientado, cuando no vemos políticas de Estado claras, o sea, Chile firma el Estatuto Antártico acá en Magallanes. Yo tuve la oportunidad de estar registrando el hecho, que fue un hecho histórico, pero pasa a ser una anécdota. No radica en políticas públicas, en planes de acción concretos. Y vemos que la visión geopolítica antártica, donde Brasil tiene mucho que decir, donde Ecuador tiene mucho que decir y donde Uruguay tiene mucho que decir, nos van restringiendo cada vez nuestro espacio territorial antártico, sin contar Inglaterra, que ese es otro temazo. Vemos que no hay escuelas, no hay convicciones, no hay líneas de Estado, etc. O sea, Argentina, a pesar de todos los problemas políticos e institucionales que ha tenido en los últimos 200 años, ellos han tenido la capacidad de tener líneas de Estado en proyección territorial. Ellos se han preocupado, otra cosa es que nos perjudique, pero ellos se han preocupado de generar una escuela geopolítica, de generar una función de defensa, de establecer políticas y estrategias de defensa, que son transversales desde Macri a Kirchner, por ejemplo, a Fernández, perdón. Pero por dar un ejemplo, en los últimos 8 años de Kirchner, Fernández, Macri, no cambiaron la línea de visión internacional. Ninguno. O sea, que es lo que hizo Macri, claro.
no compró armamento a los rusos, no importa, ahora Fernández lo hizo, Kirchner compró armamento a los chinos, pero Macri siguió con una línea geopolítica bastante clara, que es la que viene hace más de 70 años. Entonces, yo creo que si a nivel de Estado Chile no tenemos la capacidad, es que tenemos que empezar a tener y a empezar a ver de qué manera los conflictos internacionales se están resolviendo o se han resuelto en países como Guatemala, que son bastante parecidos a Chile, tanto en diversidad de población, en densidad, en capacidad de proyección marítima. O sea, yo soy un enamorado de Guatemala. Yo siempre digo que le tengo un cariño tremendo. Y en el libro también lo digo. Pero la falta de una visión de Estado a largo plazo es lo que ha condenado a estos países, y nosotros no somos la excepción, nosotros no estamos exentos de eso, de poder consolidarse como pequeñas potencias. Reni está hablando. Háblanos. Sí, mira, ojalá que tuviéramos una visión. Honestamente, el país o la política exterior de Guatemala no ha tenido una gran visión. En el caso de Belice y Guatemala, siempre ha estado ahí mamá Inglaterra y papá Estados Unidos. Y ahora estamos yendo a un diferendo. Mamá, en el sentido, Belice fue colonia de Reino Unido y se independizó en 1981, aunque Guatemala nunca reconoció, o sea, siempre se ha dicho que Reino Unido invadió territorio guatemalteco y de ahí salió la colonia de Belice. Desde 1981 ese reclamo se mantuvo, que sí, que no, que sí, que no, dependiendo del gobierno, hasta que mamá Inglaterra y papá Estados Unidos básicamente torcieron el brazo a los dos niños díscolos. Papá Estados Unidos, les puede contar a Francisco por qué hago el chiste al respecto. Nosotros somos el nuevo patio trasero de Estados Unidos, en el sentido somos su nueva frontera. Más del 50% de nuestra economía depende de Estados Unidos y en los últimos 20 años se ha ido a Estados Unidos ilegalmente la mayoría, más del 10% de la población guatemalteca en Estados Unidos. O sea, la presencia de Estados Unidos es sumamente fuerte y la embajada influye mucho. En un momento dado, por intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, porque esa frontera no definida entre Guatemala y Belice es un área de narcotráfico, de crimen transnacional, es que finalmente hemos parado yendo a la Corte de la Haya, pero ha sido un proceso de tira y encoge. Ojalá, o sea, le estoy contando la realidad, no lo que dicen los documentos. Ojalá que hubiera sido voluntad política propia, no, fue básicamente esa tierra de nadie entre Guatemala y Belice es un área de trasiego, de contrabando, narcotráfico, trata de personas. También en Belice se supo que vendió pasaportes a terroristas de Hezbollah que fueron detenidos en México. Y es como tierra de nadie. Entonces, básicamente ahí sí hubo un brazo que torció el brazo a las dos partes en conflicto para que se hicieran los referéndums. El pueblo guatemalteco y beliceño votó que sí fuéramos a La Haya, a ver qué sale. Quiero mencionar que en la tierra física, entre Guatemala y Belice, tú encuentras aldeas que la mitad está en Belice y la mitad está en Guatemala y todos son parientes. O sea, son otras situaciones, pero ojalá fuera lo que dices tú. No, aquí, papá, aquí los intereses internacionales frontera permeable absoluta forzaron a que de una y otra vez tuviéramos que ir a La Haya a ver qué sale. Pero yo te lo dejo como, si quieren investigar, ¿me entiendes? No hay nada escrito al respecto que yo haya visto, y el hecho que no seas ni guatemalteco ni de beliceño, pudiera sacar un libro mucho más interesante que si, porque no eres parte en conflicto. Te lo dejo como idea de si tu siguiente libro, nos falta un año de pandemia. No llames al año, por favor. No, o sea, mira, yo siempre... Mira, el tema de Centroamérica es bien impresionante. O sea, yo también me acuerdo cuando la primera vez que llegué a Guatemala,
el año 2013, llegué el día del 50 aniversario de Arjona. Y era fiesta nacional. Pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención, yo parece que lo hemos comentado, Reni, en esa época el presidente Otto Pérez daba como la cuenta anual y decía, bueno, este año solamente han asesinado 4.000 personas, la lucha contra el crimen sigue adelante. Y yo me acuerdo que esto era como una cadena nacional. Entonces, yo estaba en la casa de unos abuelitos que me rentaban una habitación y dije, 4.000 personas, o sea, ¿dónde vine a meter? No, es que el año pasado fueron 8.000. Son problemas que vienen radicados prácticamente de un conflicto armado bastante largo y sacrificado por parte de Guatemala. Y también de problemas que quizás nosotros vislumbramos un poco más lejos, pero que también nosotros tenemos, que es el crimen organizado. Políticamente, yo creo que hay que empezar a ver el sistema o cómo han funcionado instituciones internacionales en Guatemala, especialmente observando de que se nos viene un proceso que a mí no me agrada, que es el proceso constituyente, que ya está en marcha, en donde embajadores y organizaciones internacionales dictaban políticas públicas al gobierno guatemalteco. Eso a mí me llamó mucho la atención. Pero yo creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, especialmente las lecciones aprendidas que estos países han tenido, o las consecuencias malas y buenas que han tenido nuestros países. Porque con el estado que vamos a vivir en los próximos años en Chile, que un embajador venga a dictar los intereses abiertos de un estado en relación a Chile, créanme que va a suceder. Nosotros ya lo vimos en el 2011, donde el embajador británico empezó a meter la cuchara, como decimos en Chile, en asuntos internos, y de extrema izquierda a la pseudo derecha parlamentaria, oye, ¿usted qué está haciendo acá? No, váyase. Y sacamos al embajador británico. Se fue y todo lo que uno quiera. Pero en Centroamérica, yo en Guatemala, El Salvador, Honduras, los embajadores de la Unión Europea destraban temas en el Congreso, o ofrecen ser mediadores, dictan cátedra de políticas públicas, y todas esas buenas intenciones que en el fondo tienen un trasfondo de interés de los estados. Y eso es lo que nosotros, ante este estado ambiguo, diverso, catastrófico que se viene en Chile, institucionalmente hablando, yo creo que tenemos que estar pendientes. O sea, no se viene un periodo fácil, y países como Guatemala, tal como lo dice Reni lo dice casi en chiste, pero efectivamente es así. Y no es que uno sea anti-yankee. O sea, tengo muchos amigos norteamericanos y estudié allá, Reni también, pero realmente es impresionante ver cómo las grandes potencias, y no estamos en Guerra Fría, bueno, estamos en la Cuarta Guerra Fría, como dice Cristian, dictan cátedra y toman decisiones por parte de estados más pequeños. Y Guatemala es un ejemplo concreto. Es un país realmente maravilloso e impresionante, con problemas porque no hay sociedades perfectas, pero donde nosotros tenemos mucho que aprender como chilenos. Y bueno, quizá un día nos podría dar una pequeña charla, Reni, sobre Guatemala. Abierto está el micrófono. Pues mira, con gusto, solo lo que yo te diría, para tus amigos, cuando me reí de que yo tengo muchos, Francisco dice que tengo muchos amigos en Estados Unidos por parte de padre, mi padre holandés, y vi a él, un par de sus ancestros ayudaron a la Revolución Americana, y a John Adams y Benjamin Franklin. Entonces, la relación de mi familia con los gringos viene desde la fundación de Estados Unidos. Y digamos, están los papeles para probarlo. Entonces, me reí, y eso de una u otra forma me da a mí la cintura, que más de una ocasión le he dicho en su cara a algunos miembros de la embajada: mira, mi hijo, o sea, yo te puedo decir que lo que estás haciendo acá va en contra de tus leyes y en contra de los principios de los padres fundadores, y les he hecho un sermón de 5 minutos
y se la tienen que tragar porque se la tienen que tragar. Oye, Cristian, los sermones de Reni son extraordinarios. Exacto. El tema es que, mira, tiene que ver mucho con la involucración. Cuando nosotros firmamos la paz, vino aquí mucha presencia de la comunidad internacional. Los guatemaltecos no asumieron su responsabilidad, por ejemplo, el sector privado holgazán, en el sentido de que en vez de entender que tenían que pagar la reconstrucción del país, agarraron una posición de dame dinero de la cooperación internacional para el proyecto A, para el proyecto B, para fundar mis ONGs aquí, mis ONGs allá. Le dieron muchísimo dinero a las ONGs de izquierda. Y obviamente, si le estás pidiendo dinero a la cooperación internacional, es como que tú vayas y le pidas dinero, una pareja le va a pedir dinero a los papás. Si el papá le está dando dinero, por supuesto que le va a querer dictar qué es lo que hay que hacer. O sea, gente de mucho dinero, la gente del CACIF, iba en avión privado en el 2013-2014 a pedirle dinero a los gringos para desarrollar Guatemala porque éramos pobrecitos y habían niños desnutridos, pero que se lo dieran a ellos de cooperación, no al gobierno porque ellos eran más eficientes. O sea, si tomas esa posición, el CACIF, el sector empresarial. Ya. O sea, no sé cuál es la Asociación de Cámaras de Chile. Ha llegado a un punto muy complicado, tienes metido aquí el crimen organizado por nuestra ubicación geográfica hasta la cocina, y sí llegó un momento en que un embajador estadounidense literalmente dio una conferencia conjunta con el presidente de Guatemala y hasta usó el podio presidencial. A ese nivel han llegado. Últimamente se les ha ido por luciendo como, miren, no sean tan obvios, mantengan un poco las formas, pero igual en la batalla. Tampoco estoy en contra que el embajador gringo se meta en algunas cosas, porque muchas de las cosas del crimen y la corrupción y los mafiosos generan que vayan caravanas de personas guatemaltecas huyendo de la situación para Estados Unidos. Entonces ellos tienen una razón para estarse de una otra forma diciendo qué está pasando acá. Pero hay un montón de situaciones que sí hay que tener cuidado y mucho cuidado en auditar cómo se mete la cooperación internacional en sus países y estar auditando a qué ONG les están dando dinero, porque dicen que se lo están dando para una cosa, en la práctica lo usan para otra cosa, para promover candidaturas políticas, posiciones, por ejemplo, pro aborto, que en nuestro país, en la Constitución, eso está prohibido y nadie se da cuenta porque nadie los está auditando. Entonces hay que estar, como dirían los gringos, follow the money. Esos son temas que acá, o sea, son temas medio tabú en Chile. Por lo menos en mi impresión, no sé ustedes, pero o sea, la cantidad de fondos extranjeros que llegan, que financian a políticos en este país es realmente impresionante. No estoy hablando solo de las grandes empresas que también hacen su lobby internacional al Congreso, sino no sé, pues, las fundaciones alemanas que financian partidos políticos, los franceses, las diferentes fundaciones francesas que llegan a Chile, forman jóvenes, financian partidos políticos. Entonces, son temas realmente impresionantes. Ahora, Guatemala, a diferencia de Chile, tuvo conflicto armado. En este proceso de Guerra Fría, en este proceso porque, como dicen algunos, que las Fuerzas Armadas se pusieron de acuerdo Chile y Argentina para derrocar al gobierno, esto fue hemisférico. Guatemala tuvo un largo conflicto armado que es muy interesante también conocer acá en Chile. Acá en Chile prácticamente, en Guatemala no, o sea, acá en Chile la gente con suerte sabe que limitamos con Argentina. No somos de una cultura muy amplia, no entendemos lo que es Centroamérica. Pero el tema del conflicto armado y cómo se desarrollaron las distintas leyes de amnistía y pactos de paz en Guatemala, y posteriormente cómo esas se borraron con el codo, también son cosas bastante interesantes que en el caso chileno tenemos que conocer, específicamente conociendo lo que sucedió y cómo tenemos una cárcel para militares que participaron en el gobierno militar. Entonces,
yo realmente, yo realmente tengo un cariño tremendo a Guatemala. Espero volver algún día, Reni, pero es Luego de la súper interesante. pandemia. Eh, no, después la pandemia no va a tener plata, así que no, es súper interesante conocer cómo los procesos en otros países, muy similares al nuestro, nos dan lecciones de aprendida de políticas públicas. Bueno, y de hecho yo también te iba a contar que, como anécdota, en el conflicto El Salvador con Guatemala, a principio, ¿me escuchas bien, cierto? Que en el conflicto El Salvador con Guatemala, de hecho, hubo un oficial chileno que participó en él, Carlos Ibáñez del Campo, que fue posteriormente presidente de Chile, por el En lado del uno de los Salvador, tantos conflictos entre Chile y Guatemala. entre El Salvador y Guatemala, claro. Ah, en uno de los tantos. Claro, y de hecho la formación también de ambos ejércitos y en general los ejércitos centro y sudamericanos, también la participación chilena fue muy importante. En el caso de El Salvador también, caso de Venezuela y ecuatoriano, el ejército ecuatoriano, que también hubo una participación chilena muy importante que fue prácticamente, como dicen algunos, los embajadores de Alemania para el ámbito latinoamericano. Pero fíjate que yo no sé si la influencia alemana, como dice el ejército, es prusianización, pero bueno. Sí, Yo, yo, re, yo recuerdo haber objetado el concepto en doctrina, en el comando de doctrina. Pero bueno, quedó como influencia alemana. ujú. Yo creo que la prusianización o la influencia alemana también no fue tan calcada en el ejército. O sea, evidentemente los uniformes, sí, uno ve, pero doctrinariamente la forma de ser, el actuar del ejército, yo no sé si fue tan calcada. Puede haber sido los primeros años del siglo XX, pero ya en 1940, 1930, yo creo que la prusianización como etos militar, como forma de actuar y formación ya no existe. ¿Y para qué hablar después de la Segunda Guerra Mundial? O No, sea, en los años 50, con la llegada de material norteamericano, los manuales de doctrina, o sea, se reescribieron completos. Entonces yo no sé si en los años 30 la prusianización hacia Centroamérica o otros países haya sido tan prusiana. era más chilena, A lo ya mejor es una chiprusianización. me gustó el término. Una chiprusianización porque eh, el, aparte que la prusianización, el concepto prusiano, eh, que claro, que el establecimiento de estructura militar cambió en Chile en los años 30. El alférez Pinochet, el subteniente Pinochet, no es de una escuela prusiana. Entonces, eso es otra discusión. Disculpa, Reni, no nos fuimos para... Pero es que Pero efectivamente eso. es muy interesante Interesante. todo lo que son las influencias también de los distintos países y cómo se adaptan. Y es lo que conversaba justamente en su libro Francisco, acerca de la infantería marina, cómo se van adaptando distintas tradiciones, distintos etos, como él bien lo señala, a lo que es el territorio nacional y a las individualidades nacionales. O sea, partiendo incluso de una pequeña anécdota también de la infantería marina, que al final los Cochrane estaba aburrido de que le contrataran mercenarios y piratas y decía, estos tipos no me sirven. Prefiero el guaso chileno que se suba arriba de los barcos porque es disciplinado. Y tanto es así que cuando se fue a Grecia, decía que los griegos, como soldados, eran un desastre. Yo tenía buen recuerdo de los griegos, justamente, y los comparaba con los soldados chilenos, los comparaba con los soldados chilenos, con el infante marina chileno, y decía, hay años de diferencia, prácticamente, en cuanto a
bien interesante, Cochrane. Sí. A mí me... Oye, Reni, ¿por qué no nos consiguió un veterano del conflicto armado y hacemos una reunión? Uy, primero todos están en sus casas por el COVID, o sea, aquí básicamente el último año he hablado más con mis gatos que con seres humanos físicamente, o sea, están todos en sus casas, se recuerda que ya muchos ya son muy ancianos, han fallecido varios de los que yo conocía, incluyendo uno al cual yo le había donado sangre en el pasado, murió la semana pasada de COVID. Están básicamente aislados en sus casas por el tema del COVID y tampoco quieren hablar mucho del conflicto por el tema de los juicios. Sí. O sea, hay, por ejemplo, en inicios del 2016, fueron a traer a 8 o 10 antiguos generales muy ancianos y los enjuiciaron casi que a la carrera y los condenaron, aunque están apelando. Precisamente participaron miembros de la extinta Comisión contra la Impunidad que no tenían que estar metiéndose en ese tema, financiados por la ONU, pero igual se metieron en ese tema. Eso fue un gran lío. Así que yo te diría, no creo en este momento que alguien te quiera hablar. Uno, porque no quieren hablar del tema o les preocupa que los estén grabando, que los estén... o sea, tal vez te hablarían presencialmente, pero no por este medio porque desconfían de este medio, de todo. Y dos, porque básicamente están encerrados en sus casas. ¿Qué decirte? O sea, todo el mundo está encerrado en su casa. O sea, yo al menos sé de 4 ex veteranos que yo conocía y ancianos que han muerto por COVID. Bueno, Reni, ¿te acuerdas cuando el 2013 tú me llevaste a hablar con varias asociaciones, gente ¿Sí? que se les venían los juicios, que venían los procesos judiciales?